Esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se burlarán de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús se reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús va subiendo. Jesús sabe que ha llegado la hora que Dios Padre tiene determinada, no la que Él quería, sino la hora que Dios Padre tenía determinada. Entonces sabe que llegó la hora de entregar su vida por nosotros, y va Jesús caminando hacia Jerusalén. Acuérdense que lo buscaban para matarlo. Entonces Jesús sabe que el Padre Celestial quiere que ya ha llegado el momento. En esa Pascua debe entregar su vida, y Jesús camina, y camina más rápido que de costumbre, porque dice la palabra de Dios: se les adelantaba a los apóstoles, caminaba más rápido que de costumbre hacia Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué había en Jerusalén? Allí estaba la voluntad de su Padre. Allí es donde estaba la voluntad de su Padre. Aquí Jesús nos enseña 2 cosas muy importantes para nuestra vida. Primero, hay que aceptar la voluntad de Dios. Hay que aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Hay que aceptarlo, y hay que aceptarlo por las buenas. Todo lo que viene del Padre Celestial, nos guste o no nos guste, no todo nos va a gustar, no todo va a ser agradable. Algunas veces el Señor tiene que detenernos, algunas tiene que instruirnos. El Señor sabe cómo llevar nuestra vida de la mejor manera, para que, de acuerdo a la conveniencia de nosotros, para nuestra salvación. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que, aunque nos sintamos nosotros que nos conviene o que no nos conviene, tenemos que ir aprendiendo a aceptar lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Segunda cosa que nos enseña de esto nada más, es que se debe tomar una firme determinación de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea, incluso cuando sabemos que esa voluntad de Dios nos va a llevar por donde no queremos, cuando nos va a llevar a través del sufrimiento, a través del dolor, ¿sí? Tal vez nos espante, esto es muy natural, eso será muy natural. Jesús lo vivió.
Jesús saboreó lo que es el miedo, Jesús saboreó lo que es eso, es ese sentimiento de impotencia a veces, ¿verdad? Él lo llegó a sentir. Él podía hacer todo porque era Dios, pero permitía que se fuera haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Y entonces vamos a ver a Jesús temblando en el huerto de los olivos, temblando y diciéndole al Padre Celestial: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No está exigiendo, no está cambiando, no está advirtiendo, solo hay una súplica: si es posible, pase de mí este cáliz. Nosotros a veces le queremos exigir al Señor: ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estás? Que se vea tu mano, que se vea tu fuerza, que se vea tu poder. Pues sí, pero si nos está purificando, pues ¿qué es lo que queremos ver? Cuando el Señor nos purifica, lo único que vemos es purificación, sufrimiento, dolor, caos, porque el enemigo de Dios trata de llevar lo que se le permite hacer, porque tiene derechos, lo que se le permite hacer, trata de llevar a la persona a la desesperación para que reniegue de Dios por lo que ella hizo. Por lo que esa persona hizo, le está pagando sus pecados. No está sufriendo solo porque Dios dijo: a ver, voy a hacer sufrir a este gordo. No, está sufriendo porque debe, por eso está sufriendo, porque tenemos que ser purificados de todo lo que nosotros hicimos. Por eso es tan importante abrazar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Decirle como Jesús: es válido, Señor, si es posible, pasa, si es posible, pasa de mí este cáliz, porque no sabemos pues, si esto es tan necesario que si el Señor nos quite ese sufrimiento, nos tiene que dar otro similar en otro sentido. Y como Dios escoge, es el que permite, si vamos a sufrir, escoge lo que sabe que sí podemos soportar mejor. Pero para nosotros es durísimo eso. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Por lo que Jesús va a sentir, repito, el miedo. Nosotros los seres humanos tenemos ese instinto de conservación de la vida. Y ese instinto que también Jesús tenía de conservación de la vida lo hace temblar porque sabe lo que va a pasar, sabe perfectamente por dónde va a pasar y todo lo que va a suceder. Y el instinto de conservación de la vida lo hace temblar, pero no intenta escapar de la voluntad del Padre Celestial. No se trata, por lo tanto, de decir: yo no tengo miedo. No, el valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es un temerario. El que tiene miedo y lo vence, ese es un valiente. El que siente el miedo pero lo vence, no el que no lo siente. El que no lo siente va a ser imprudente. Es un temerario y va a ser imprudente. Entonces sí se puede solicitar a Dios Padre, si es posible no tener que pasar por esa purificación tan dolorosa, sí se puede pedir, pero se tiene que dejar en las manos de Dios Padre, porque si no es por esa, tendría que ser por otra. Es como si yo fuera con el dentista y entonces el dentista me empieza a tratar una muela que tengo picada, pero no me hace mucho la anestesia, entonces me está doliendo y yo le digo al dentista: ¿sabes qué? Párate. No, pero es que a ti no te hace la anestesia. Sí, pero ya me dolió mucho. Ahí déjale. Ya evité el dolor, lo pospuse y tal vez lo aumenté, porque eso se va a empeorar. Es igual con Dios cuando nosotros queremos arrebatarnos a nosotros mismos, arrebatarle lo que nosotros amamos porque no queremos sufrir. A veces estamos provocando un sufrimiento mayor. A veces estamos provocando un sufrimiento mayor, como la mamá que le arrebata a su hijo al papá porque el papá lo quiere corregir y la mamá se lo arrebata porque ella no soporta que le toquen a su hijito. ¿Le está evitando un dolor? Le está posponiendo, ahí va a prepararlo para un dolor muchísimo mayor. Por eso tenemos que tener confianza en que Dios es el que dirige nuestra vida. Y aunque pase por cañadas obscuras, dice el Salmo, aunque pase por cañadas obscuras, nada temo. Yo no sé dónde estoy, ni por qué estoy, ni así. Lo que sé nada más es que Él sí sabe. El Señor sí sabe. Él lleva mi vida y camino por donde Él me lleva. Y es la manera como vamos a ir saliendo de las circunstancias.
pero de todo. O sea, no se trata solamente de abrazar y aceptar la voluntad de Dios que me gusta y me conviene y soltar la que no me conviene. Los niños, si la mamá le dice, levántense, vamos a la playa, brincan de la cama. Y si le dice a la mamá, levántense, vamos a la escuela, uy, qué pesado es que se levanten de la cama. No podemos ser así con Dios, nosotros los adultos. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos va a pedir cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan, pero que nos convienen, pero que son necesarias para nosotros. Allí es donde entra la confianza. Yo confío en Él. Hasta donde me lleve es porque hasta allí era necesario. Hasta allí era conveniente. Él es el que sabe, nosotros no sabemos, nosotros no entendemos, nosotros no podemos ver. Él ve el completo, el contexto de su plan de salvación. Nosotros somos un puntito dentro de ese plan de salvación que no alcanzamos a ver todo lo que Él puede ver. Aquí Jesús entrega su vida sin que haya otro beneficio para Él que hacer la voluntad de su Padre Celestial. Fíjense, sin ningún beneficio para Él que no sea hacer la voluntad de su amado Padre Celestial. Es en lo que Jesús va pensando, es lo que siempre ha tenido presente, la gloria de su Padre, sin importar Él, la gloria del Padre. Luego, en medio de ese contexto que Jesús va hablando de lo que va a suceder, Santiago y Juan, los apóstoles, se acercan a Jesús y le dicen a Jesús, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Y qué es lo que quieren? Les pregunta Jesús. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Por qué digo que es interesante esta pregunta? Ciertamente los apóstoles se van a enojar los demás. ¿Por qué se enojaron los demás? Porque querían lo mismo. Si no hubieran querido lo mismo, estar a la derecha o a la izquierda de Jesús en su reino, no les hubiera importado. Pero como ellos querían, fíjense la diferencia entre querer un lugar y aceptar un lugar. Es una diferencia muy grande. Querer el lugar que Dios tiene para mí o aceptar querer el lugar que yo quiero para mí o aceptar el lugar que Dios quiere para mí. ¿Cuál es el lugar que Dios me puso? ¿Qué lugar tengo en el mundo? ¿Qué lugar tengo en mi familia? En ese lugar yo me tengo que plantar y luchar por estar donde Dios quiere que yo esté. Porque eso es lo que el Señor quiere para mí. Dado el amor que Dios nos tiene, que nuestro buen Dios nos tiene, dada la sabiduría infinita de nuestro buen Dios, en vez de que nosotros le pidiéramos a Él, nosotros tendríamos que acercarnos a Jesús y tendríamos que decirle, ¿qué quieres darnos? No venir y decirle qué queremos, sino ¿qué quieres tú darme hoy? ¿Qué quieres darme hoy? ¿Por dónde quieres que pase? ¿Por dónde quieres? Y no solo que pase, ¿por dónde quieres que pasemos? Porque si Él no nos sostiene en los momentos difíciles, nosotros no podríamos pasar esos momentos difíciles. ¿Por dónde quieres que pasemos? ¿Qué quieres tú? Deberíamos de preguntarle a Él, porque Él es el que sabe qué es lo que más nos conviene. Pero vean el gran respeto que Dios tiene de nuestra libertad. No es el respeto al que estamos acostumbrados. La mamá le da de comer a sus hijos lo que ella considera. Si la mamá tiene frío, le pone suéter a su hijo. Si la mamá tiene calor, se lo quita. No le pregunta a su hijo cómo te sientes. Según se siente ella, así actúa. Nuestro buen Dios respeta la libertad que nos ha dado, que Él nos quiso dar. Él sabe lo que necesitamos más. Él sabe perfectamente lo que necesitamos más. Él sabe lo que queremos nosotros. Sabe lo que queremos, pero también sabe qué es lo que más necesitamos. Sin embargo, nos deja expresarnos. ¿Qué quieres que haga? Dejar hablar a la otra persona, dejar expresarse a la otra persona, cosa que a veces nosotros omitimos. Ya me imagino lo que vas a decir y hasta los callamos. Cállate, 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 cállate. Ya sé lo que vas a decir. Y Dios no hace eso. Y el Señor no se adelanta. Dilo, exprésate, reconócelo, que salga de tu voz, que salga de tu voz.
Si nosotros entonces, nuestro buen Dios nos pregunta para que expresemos entonces nuestra voluntad, a pesar de que nuestra voluntad la mayoría de las veces está contra la voluntad de Dios. ¿Por qué la mamá no le pregunta a su hijo qué quieres de comer? Porque sabe que va a decir chocolates. Y lo que la mamá quiere es darle lentejas. Entonces si le preguntan va a haber un conflicto. Mejor la mamá no le pregunta. Nuestro buen Dios sí, eres responsable de tu vida, eres responsable de tus decisiones. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Es muy grande la pregunta que Jesús le hace. Jesús, acuérdense que estamos en el contexto en el que Jesús va a entregar su vida y les va diciendo lo que está a punto de suceder. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser azotado, va a ser escupido, lo van a matar y al tercer día resucitará. Jesús pensando en las cosas de la voluntad del Padre, los apóstoles pensando en las cosas de la voluntad humana. Qué diferentes somos de Dios, por eso no lo entendemos, porque mientras Dios está pensando en lo grande, nosotros pensamos en lo pequeño, por eso no lo entendemos. ¿Qué Dios no es tan grande para darme esto? Que es como si dijera el niño, que mi mamá no tiene dinero para comprarme un chocolate. Sí tiene, pero no siempre es conveniente que se coma el chocolate. No, si son las 10 de la noche, no va a dormir y no va a dejar dormir. Hay muchas cosas que no convienen, no porque sean malas en sí, no convienen o no convienen en ese momento. Por eso hay que dejar a Dios ser Dios, si nos da y si no nos da. Por eso hay que agradecerle cuando nos da y hay que agradecerle cuando no nos da, porque también es una forma de irnos guiando, de irnos enseñando el Señor. Entonces el Señor nos respeta, Él sabe lo que necesitamos y también sabe lo que queremos, pero quiere que lo expresemos nosotros. Quiere que lo vayamos diciendo. Bueno, entonces decíamos, Jesús va diciendo que está a punto de ser entregado y los apóstoles están pensando en un reino humano. Jesús piensa en el reino de su Padre, los apóstoles piensan en un reino humano. Por eso no nos entendemos con Dios. Y Jesús les pregunta, ¿podrán beber del cáliz que yo voy a beber? ¿Podrán beber del cáliz que yo? Y ellos se imaginaban una copa de vino. Sí, si no le echamos una copa de vino, pues ¿quién no se la puede aventar? Dios habla de cosas diferentes de lo que nosotros pensamos, porque Dios está pensando en grande y nosotros pensamos en pequeño. Por eso tenemos que aprender a dejarlo ser Dios, dejarlo guiar, no decirle qué haga con nosotros y con nuestra vida, sino que Él haga su obra en nosotros. Pensar lo que Dios quiere, aceptar lo que Dios está pidiendo, lo que Dios para nosotros está pensando. ¿Qué es lo que significaba esa copa que Jesús les mencionaba a los apóstoles? El martirio. ¿Podrán recibir el bautismo que yo voy a recibir? La sangre derramada por testimonio de amor al Padre, de obediencia al Padre Celestial. ¿Podrán? En ese momento no podían. Tan no podían que van a salir corriendo el siguiente jueves santo en la noche, van a salir corriendo del huerto de los olivos para que no los agarren los soldados. Y Pedro pensaba que sí, yo daría mi vida por ti, yo daría mi vida por ti, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús, Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces. ¿Estaban capacitados ya? No. ¿Quién nos capacita? El amor de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Por eso el que no tiene el Espíritu Santo no está capacitado para la vida de la santidad. Ni la va a entender, ni la va a poder vivir. Solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para esto. Entonces, no digo que sea malo que nosotros le pidamos a Dios. No es malo que nosotros le pidamos algo a Dios. Él quiere que nosotros se lo pidamos. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que es muy seguro que lo que estás pidiendo no es lo que más necesitas en ese momento. No es lo que más necesitas. Lo que estás pidiendo es lo que te gustaría tener, pero desde una mente humana pequeña que no alcanza a ver lo que Dios alcanza a ver. Por eso cuando Dios pregunta, ¿qué quieres? Lo ideal es que nosotros le respondiéramos lo que tú quieras, porque Él quiere en grande para nosotros.
Nosotros no podemos pensar en grande para nosotros mismos, porque nosotros pensamos de aquí a lo corto. La mamá, ¿hacia dónde se prolonga en su pensamiento hacia sus hijos? Ayudarlos para que cuántos años se la pasen bien. 30, 40, 50, 100. Dios los quiere con una felicidad eterna. Por eso es que tenemos una manera de pensar muy diferente de Dios. Hay que desear lo que Dios nos quiera dar. Eso es lo que tenemos que aprender a desear, sin darle lecciones a Dios, sin darle lecciones. Hay muchas mamás que van y le piden a Jesús que arranque a sus hijos de los vicios, porque sus hijos cayeron en la droga, en el alcoholismo, que andan por ahí ya los pobres tirados en las calles, y las mamás van y le ruegan a Jesús que les haga ese milagro, que dejen el vicio. Pero a veces los muchachos no quieren dejar ese vicio o no pueden dejar ese vicio. Tal vez ya lo intentaron, pero ya no pueden, están atados en ese vicio. Pero entonces vienen, le pregunta a la mamá, le dice a Jesús: Señor, arráncalo del vicio. ¿Podrá tu hijo beber de ese cáliz? ¿Podrás beber tú del cáliz por el que van a tener que pasar para salir de ese vicio? Porque quisiéramos nomás que todo fuera ¡tarán! De repente todo sucedió, y las cosas de Dios no son así. El Señor sabe cómo hacer las cosas de manera que puedan durar para siempre. Les platicaba yo hace muchos años, hace tiempo les platicaba de esto, permítame recordarlo. Estaba yo en una parroquia en Tecate, y entonces viene una señora y me dice precisamente de esto: Padre, mi hijo está en drogas, ¿qué hago? Conságralo a la Virgen y empieza a rezar el rosario con la llama de amor. Y entonces pues se va la señora, empieza a rezar y se viene a los días: Padre, todo está peor, ahora ya está unido a una banda, ¿qué hago? Síguele, ya le confiaste a la Virgen, ahora no le sueltes el rosario hasta que ella termine. Y regresa: Padre, ya está peor, está traficando droga a Estados Unidos, ¿qué hago? Reza, ya ¿qué más puedes hacer? Ya quieren reaccionar hasta que ya están los golpes encima. Reza, ponte a hacer oración. Pues ya no le gustó mucho. Yo pensé que ya de seguro ya no va a querer rezar, va a mandar todo a volar y va a tratar de hacer las cosas a su manera. Pero regresa: Padre, está peor. ¿Cómo que está peor todo? Sí, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, híjole. Y luego viene: ya está peor. No es posible pues que esté peor. Sí, lo acusaron de haber matado a uno de los guardias, y otro guardia dijo: yo vi que fue él. Entonces eso es sentencia de muerte, ¿verdad? Ya eso ya no tienen posibilidades. Entonces pues síguele. Yo tampoco entendía qué estaba pasando, pero pues sigue en la oración. Lo que tienes que hacer es no soltar la oración. Ya se lo pusiste en las manos a la Virgen hasta que termine. ¿Qué es lo que va a hacer? No sabemos. Total, que después de un tiempo ella se fue, ya no regresó, ella no sé qué pasó, pero él sí regresó. Él sí regresó. Resulta que en la parroquia en Tecate, si sale una persona de la garita de ahí, es una calle que va a la puerta de la parroquia. No está del lado, a la mera puerta, topa en la puerta de la parroquia en la calle. Y entonces este muchacho llegó, yo estaba celebrando misa, yo no sabía que era él. Después de misa me dijo: Padre, quisiera confesarme. ¿Cómo no? Me puse yo a confesarlo, y entonces empezó a decirme la historia. Era la historia esta: Padre, yo empecé a traficar drogas, a mí me agarraron, a mí me metieron a la cárcel, me acusaron que yo había matado a uno de los guardias, y un guardia dijo que había sido yo. Entonces dice: me agarraron y me metieron en los separos. Era un cuarto de tanto por tanto, estaba todo protegido, siempre había una lámpara arriba prendida, no había contacto con nadie, no podía ver a nadie, no había ventanas, solo una puertita, una cejita de puerta en la parte en la puerta que levantaban por donde me metían la comida, y nada más. Yo no sabía si era de día, si era de noche, no sabía cuánto tiempo estaba pasando, yo no sabía nada. Yo no sabía nada, dice. Y entonces dice: pero alguien agarró una Biblia y la metió por ese lado donde pasaban los platos. Agarró la Biblia y la aventó, dice. Entonces yo agarré la Biblia y yo pensé, dice este muchacho: o me suicido o leo la Biblia. Pero ahí es donde entró la oración de la mamá. Voy a leer la Biblia. Dice: no me sentí con el valor para suicidarme. Agarré la Biblia. ¿Cuánto tiempo duró en la cárcel? No sé. Pero él dice que leyó la Biblia 3 veces.
Imagínate cuánto tiempo duraría, no sé, dice 3 veces. En la tercera vuelta que estaba yo leyendo la Biblia, dice, me cayó el 20, Padre, dice. Me di cuenta yo que yo era como Israel. Me di cuenta que yo tenía que pasar por donde estaba pasando. Me di cuenta que el Señor estaba guiando mi vida. Dejé la Biblia, la puse a un lado. Dice, yo temblaba de miedo cada vez que oía llaves, porque decía, ya vienen por mí, me van a sacar y me van a matar. Y esa vez, dice, dejé la Biblia a un lado, me hinqué, le dije, Señor, mi vida es tuya. Estoy aquí porque me lo merezco, acepto tu voluntad. Y dice, me quedé tranquilo como nunca. En ese momento, dice, al poco tiempo, abren la puerta, me agarran, me ponen las esposas, me sacan, dice, yo no sé hablar nada de inglés. Me llevaron a un lugar y yo estaban hablando, yo bien tranquilo, me pusieron una hoja que la firmara, yo ni pregunté qué decía, firmé y yo dije, bueno, se acabó ya todo esto, en nombre de Dios. Y lo agarran, lo suben a una patrulla, lo dejan en la garita y lo avientan. Y dice él, esto no sucede, esto no es posible, o sea, esto, no, ni él sabe qué pasó, ni él sabe qué pasó, pero lo dejó derechito la Virgen, derechito. No me vuelvo a meter en estas cosas. Además, no solamente no se iba a volver a meter en cuestiones de tráfico, sino que ahora ya había conocido a Dios. El Señor sabe cómo sacar, pero podremos podremos beber el cáliz amargo que Él quiere que bebamos, porque así es como conviene. Es que solamente Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Si un hijo no quiere dejarle el vicio, es más difícil. Si el hijo quiere dejar el vicio, es más fácil sacarlo. Pero si un hijo no quiere dejarlo, es más difícil sacarlo del pecado. Y todos los pecados, además de que si un hijo está en vicios, tiene que purificarse de todo lo que ya hizo. Sí, como los señores que vienen y dicen, Padre, yo era un alcohólico, dejé de tomar, y ahora que dejé de tomar, todos se me echan encima, en lugar de que me apoyen, me ayuden, porque ya dejé de tomar, todos se me echan encima. Pues sí, dejaste a todos golpeados, lastimados, aplastados, ahora que te ven tranquilito, pues ya levantan la cabeza y te enfrentan. Pues claro que sí, que quieres que te aplaudan. Están resentidos, tienes que aguantar vara, están resentidos contigo. Pero a veces queremos, no, ya se pasó, ya pasó todo, ya se olvidó. No, hay que dejar que Dios lleve las cosas, porque Dios es el que sabe qué es lo que más conviene para nosotros. Él es el que sabe, pero hay que estar dispuestos. La mamá tiene que estar dispuesta a beber del cáliz de sufrimiento, igual que los hijos. La mamá también tiene que estar dispuesta. Todos, aquí es donde surgiría una pregunta. Tus hijos, ¿tú has preparado a tus hijos para que puedan beber del cáliz de Jesús? ¿Tú has preparado a tus hijos para que puedan aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea? Si lo hiciste, felicidades. Si no lo hiciste, qué problema tan grande. Qué problema tan grande, porque no van a saber de dónde agarrarse y van a querer manipular la voluntad de Dios. Y si Dios no se deja manipular, van a querer chantajearlo diciéndole que van a perder la fe. Pues ni modo, pero por eso es tan importante desde pequeños enseñarles a abandonarse en la voluntad de Dios, porque sí habrá jóvenes que con un poquito de dolor van a entender y van a dejar los vicios, pero hay otros que van a endurecerse y van a luchar. Para no perder esa satisfacción. Igual estos apóstoles que vemos hoy, los apóstoles que quieren ser los primeros en un reino que ni siquiera entienden, quieren ser los primeros. Pero, ¿qué es ser el primero? ¿Qué es ser el primero? En primer lugar, primero tiene que ser aquel quien Dios quiere que sea el primero. No el que se le antoje ser el primero, ni siquiera el más capaz, sino aquel que Dios quiera poner como el primero. Aquel que Dios quiera poner como el primero. Cuando se escoge a David y Dios envía al profeta, pasan primero todos los hermanos de David y el profeta veía uno, de seguro es está grande, está fuerte, tiene buena apariencia, de seguro es este. No, dice el Señor, yo ya lo descarté. De seguro es este otro, se ve que es inteligente. No, yo ya lo descarté. Y pasan todos y le dice el profeta, ¿son todos tus hijos? No, falta el más pequeño, pero ese está allá anda cuidando las chivas, por allá lo mandamos, es el último, pues allá anda, tráiganlo, no vamos a comer hasta que no llegue. Cuando llega David, es este.
Dios es el que escoge quién va a ser el primero. Es algo que tenemos que entender, porque ahorita hay una guerra muy importante en este mundo entre el hombre y la mujer. A ver, ¿quién es el primero? ¿Pero el primero en qué? ¿Pero el primero en qué? Como estamos en un mundo en el que el segundo lugar ya no existe, antes era un triunfo tener primero, segundo, tercer lugar. Ahorita el segundo lugar ya no existe. Segundo lugar es igual que el último, solo existe el primer lugar. Tiene que ser todo excelencia, lo máximo, todo, la mayor. El ser el primero, para muchos ahorita es muy importante ser el primero. El primero tiene que ser llamado por Dios a ser el primero. Tiene que ser llamado por Dios, porque si es llamado por Dios, va a recibir la gracia de poder vivir el lugar que le corresponde. Porque el que sea el primero es el que le va a ir peor. Porque el que más recibe, más se le va a exigir. Entonces no se trata de estar buscando nosotros ese lugar. El que lucha por ser el primero y lo llega a hacer por la mala, cometió un error muy grave. Se le va a exigir lo que no está a la altura de dar. Porque no recibió la gracia. ¿Y por qué no recibió la gracia? Porque Dios no lo llamó para eso. No le va a dar lo que Él quiere. Dios nos da lo que Él quiere darnos. Si Dios nos diera todo lo que queremos, ya no existiríamos en este mundo, mis hijos. Ya hubiéramos destruido todo. Dios nos da lo que Él sabe que nos conviene, y Dios por eso no se deja chantajear por nosotros. El que Dios sea llamado a ser el primero va a recibir las gracias que necesita. ¿Sí? Va a recibir las gracias que necesita. El que no, va a cometer errores que muy probablemente lo acerquen al infierno, lo pongan en un peligro de condenación eterna. Entonces cada uno de nosotros ya tenemos un lugar. ¿Sí? Permítenos estar uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Ya está destinado por mi Padre a quien le va a dar el primero y el segundo lugar, a mi derecha y a mi izquierda. Ya está destinado, ya lo pensó y ya decidió Dios a quién. No es a ver quién lo gana. No es saber quién lo gana, sino aquel a quien Dios ya destinó. Y si Dios destina a alguien que tenga autoridad por encima de nosotros, tenemos que aprender a respetar lo que Dios le dio. Tal vez alguien dijera, pero yo tengo más preparación, pero yo tengo más tiempo aquí, pero yo tengo más experiencia, pero a ti no te lo dio Dios. A ti te dio otra cosa. Tenemos que aprender a esperar lo que Dios quiere y espera de nosotros. El lugar de cada quien lo destina a Dios. Nosotros tenemos que estar abiertos y dispuestos, ser generosos, no envidiosos con lo que Dios les da a los demás, sino generosos con lo que Dios nos está dando a todos. Aprender a aplaudir cuando Dios le dé a los demás. No sabemos hacer eso. Si la mamá le da un chocolate a un hijo, los demás se enojan porque hay un chocolate a él y nomás le das a él, nunca nos das a nosotros, cosa que es falsa, ¿verdad? Pero así lo sienten en ese momento. Nosotros no podemos ser así con Dios. Si Dios le quiere dar a alguien, tenemos que aprender a aplaudir la voluntad de Dios, aunque sea algo que tú hubieras querido recibir. Cada uno de nosotros ya tiene un lugar en el cielo. No puedes llegar más alto, aunque quisieras. Es mucho que llegues hasta el lugar donde Dios preparó para ti. Es mucho que llegues a ese lugar. Es a donde nosotros podemos tirarle a lo que Dios quiso según su amor por nosotros, el lugar que Dios ya destinó para nosotros. Como en la última cena, en las cenas de Pascua, Jesús ponía a sus apóstoles, Él le decía dónde se iba a sentar cada uno de los apóstoles, Él disponía el lugar. Él es el que decía a cada uno dónde iba a estar y qué es lo que iba a hacer. ¿Quién iba a preparar la Pascua? Él decidía. Todo eso lo decidía Dios. Nosotros tenemos que aprender a aceptar entonces esta voluntad divina. Si no te tocó a ti ser el primero en algo que hubieras querido, no lo envidies. No sabes lo que te esperaba ahí. No sabes con lo que hubieras tenido que pasar. No hay que envidiar lo que Dios no nos quiere dar. No, al que más se le da, más se le va a exigir. ¿Para qué estar pensando en buscar tener un juicio más difícil de lo que ya lo vamos a tener? Si logramos hacer lo que Dios quiere que hagamos, es suficiente. Aunque no sea ser el primero, no podemos ser todos el primero, siempre nomás hay un primero y los demás ya no lo son. Pues pidámosle a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos para poder
beber del cáliz de la voluntad del Padre, aunque a veces sea amargo, a veces va a ser dulce, pero siempre es conveniente para nosotros. No querer torcerle la mano a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos, es bastante el amor que Dios nos tiene y es mucho lo que nos quiere dar, es mucho lo que nos quiere dar. Cada uno tenemos que asimilar y aceptar qué es lo que quiere Dios para nosotros y aferrarnos a lo que Dios quiera para nosotros. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.